Hola, Hola. estamos aquí para leer el capítulo 3 de la biografía de Harriet Tubman, Huida hacia la libertad. Este capítulo, Mika, se titula... Una de las afortunadas. Comenzamos. ¿Cuántas veces tengo que enseñarte las mismas cosas, estúpida mocosa? La riñó la señora Cook abalanzándose sobre ella. No puedes tensar tanto las hebras al enrollarlas. Si tengo que detenerme a desenredar una bobina, más te quedarás sin cenar esta noche. ¿Me has oído bien? Harriet asintió. Bajó los ojos y echó los hombros levemente hacia adelante. Solo le llevó un par de días darse cuenta de que esto era lo más conveniente cuando le gritaban o le golpeaban en la cara. Cualquier otra reacción solo servía para provocar otro estallido de ira. Por aquel entonces le importaba muy poco si le daban o no algo para cenar. Echaba tanto de menos a su familia que se le había cerrado el estómago y nada le sentaba bien. Le hubiera gustado tomar un poco de la poción de hierbas de la vieja Rit. Siempre parecía asentarle el estómago, o al menos eso era lo que ella recordaba. Ahora se preguntaba si alguna vez conseguiría liberarse de ese nudo que sentía en su interior y volver a ser ella misma. La casa de los Cook no se parecía en nada a la casa grande. Se asemejaba más a una de las cabañas en las que dormían los esclavos, excepto en que tenía 2 ventanas, una estufa de leña y un enorme telar que ocupaba casi la mitad de la habitación. Aquel artilugio, que al principio le pareció algo interesante, resultó ser una pesadilla. La señora Cook se sentaba en el telar todos los días durante horas, arrojando la lanzadera hacia adelante y hacia atrás, y maldiciendo cada vez que los hilos se atascaban o se enredaban. El trabajo de Harriet consistía en suministrarle bobinas enrolladas que no tuviesen el hilo demasiado suelto, pero tampoco demasiado apretado. Dicha tarea resultó ser imposible. Al finalizar el primer día, sus manos estaban cubiertas de cortes producidos por las ásperas hebras de lino. A medida que las bobinas se llenaban, las fibras se tensaban y a pesar de sus muchos esfuerzos para que esto no sucediese, nunca lo conseguía. Entonces era cuando la patrona empezaba a golpearla, hasta que las manos de Harriet temblaban tanto que apenas conseguía sujetar los hilos, y mucho menos enrollarlos según las instrucciones concretas de su ama. La noche se transformó en su única amiga. Al menos entonces, mientras yacía tumbado sobre una pila de trapos viejos en el suelo de la cocina, podía estar a solas con sus pensamientos. Le gustaba recordar las maravillosas historias que le contaba la vieja Rit durante las largas noches de invierno. La historia de Moisés era su favorita. Aquel anciano Moisés, solía decir la vieja Rit, nunca se rendía. Incluso cuando el faraón aseguraba que no dejaría marchar a los hijos de Israel. Moisés le respondía: deja marchar a mi pueblo, si no quieres ver cómo el Señor te castiga. Él te castigará, te lo advierto, Él te castigará. También había otras historias, como aquella en la que Dios dividía las aguas para que Moisés pudiese guiar a su pueblo al otro lado del mar, y la de los 2 pedacitos blancos de esponjoso pan que caían del cielo cuando la gente tenía hambre. Le encantaba recordar por las noches todas aquellas historias, pero cuando salía el sol y se apresuraba a salir de la casa para sacar agua del pozo, sabía que pronto volvería a empezar otra vez el ciclo de enrollar bobinas y recibir palizas. Con cada aliento que tomaba, Harriet dejaba escapar una oración para que las cosas cambiasen, y tan solo una semana después de haber empezado a trabajar con la señora Cook, efectivamente sucedió. No puedo soportarla ni un minuto más, estalló la señora Cook nada más entrar su marido por la puerta.
me cuesta más tiempo y dinero de lo que me ahorra, y hace que me hierva tanto la sangre que apenas puedo tejer bien. Sin duda, esta es la negra más inútil que Dios haya creado jamás. Harriet bajó la cabeza y continuó enrollando el hilo lo mejor que pudo. Está bien, si no te sirve dentro de casa, veremos si nos es útil fuera. Después de almorzar, tengo que revisar las trampas para las ratas almizcleras. Si puedo entrenarla para que las revise, al menos servirá para algo. Oh, sí, llévatela. No importa si se ahoga en una de las trampas, respondió bruscamente la ama. Poco después, Harriet se encontró a sí misma en pie, junto a la orilla de un gran arroyo. El señor Cook señaló hacia el agua. ¿Lo ves? Ahí abajo hay un hilo atado a un flotador de madera, dijo. Tu trabajo consiste en meterte en el agua y seguir el hilo. Bajo cada flotador hay una trampa para ratas almizcleras. Debes examinarlas y ver si han atrapado algún animal. Si es así, debes sacarlo y meterle en el saco. ¿Comprendes? Harriet observó y asintió en silencio mientras el amo extraía de una mochila una abrazadera de metal y le mostraba cómo soltarla. Su mente estaba llena de preguntas que no se atrevía a hacer. ¿Estarían vivas las ratas? ¿La morderían o arañarían? ¿Cómo era de profunda el agua y cómo era de largo el hilo? En pocas semanas tuvo todas las respuestas. Aprendió que las trampas para ratas almizcleras mantienen al animal bajo el agua de forma que se haya ahogado mucho antes de sacarlo. En ocasiones, los tramos de agua que tenía que vadear le llegaban hasta el cuello, y a Harriet le daba pavor tocar los cuerpos muertos de aquellas bellas criaturas. A pesar de todo, se sentía feliz de trabajar al aire libre. A veces, mientras vagaba por la orilla del río en su camino de vuelta a casa, se sorprendía a sí misma tarareando alguna cancioncilla. Había algo en el sol que le calentaba la espalda, los tallos de hierba entre los dedos de los pies y el chirriar de los grillos que le hacía sentirse libre. Las ardillas que subían a toda prisa por la corteza de los árboles no sabían que ella era una esclava, tampoco los patos, ni las agachadizas que pasaban volando por encima de ella. A medida que transcurrieron las semanas, decidió que nunca volvería a trabajar en el interior de una casa. Se prometió a sí misma que de alguna manera encontraría la forma de estar fuera, en contacto con la naturaleza. Sin embargo, esta resultó ser una promesa difícil de cumplir. Una mañana se despertó con un inmenso dolor de cabeza. Se dirigió dando tropezones hasta el pozo, pero el sol de la mañana hirió sus ojos y la hizo tambalearse. Al darse la vuelta, sintió el impacto de una mano que la bofeteaba la mejilla. «¡Date prisa, niña inútil!», dijo chillando la señora Cook. «No debería llevarte media hora a sacar agua del pozo. Estoy esperando mi café». Harriet realizó torpemente sus tareas mañaneras, demasiado asustada como para confesarle a la ama lo mal que se sentía, pero con miedo también de venirse abajo en cualquier momento. Ya avanzada la mañana, la señora Cook la llevó casi a rastras hasta el extremo de la propiedad y le ordenó que comprobase las trampas. «Pierdes el tiempo fingiendo que estás enferma», dijo. «No soy tonta, conozco todos y cada uno de los trucos que usan los negros, y sé que estás tan sana como yo». Harriet inspiró aire profundamente y se introdujo en el agua. El cieno del fondo se escurría entre los dedos de sus pies. Miró hacia abajo. El agua se había transformado en un borroso revoltijo marrón. Fue entonces cuando cayó de bruces. «Tamiza la comida y dame la cascarilla. Cocina el pastel y dame la costrilla. Asa el cerdo y dame la piel. Pregúntame cuándo vendré otra vez. Hazlo, hazlo, hazlo así». Harriet estaba tendida sobre su espalda tratando de pensar. ¿Era su madre quien le cantaba? ¿Era ese el olor de los panqueques cocinados sobre el fuego de la cabaña? Intentó alzar la cabeza,
pero no consiguió moverla. «Creo que se está despertando», dijo la voz de su hermana Marianne. «Alabado sea el Dios Todopoderoso», escuchó decir a la vieja Reed. Una fuerte sensación de alivio inundó su mente. Se encontraba de nuevo en casa. Pasaron unos días antes de que pudiera sentirse lo suficientemente bien como para sentarse y que le contaran lo que había ocurrido. Tras haberse desmayado en el agua, la señora Cook la había sacado y llevado de vuelta a la casa, donde había permanecido inconsciente. Su señora estaba demasiado disgustada con ella como para esforzarse en curarla, pero las noticias de que estaba enferma llegaron hasta la hacienda de los Brodas, así que el amo había decidido enviar a Ben a recogerla. «Me es más valiosa viva que muerta», le había dicho. «Pero creo que pertenezco a los Cook», dijo Harriet. «¿Me ha vuelto a comprar el amo Brodas?». La vieja Reed se acercó a ella y la tomó de la mano. «No, pequeña, tú eres una de las afortunadas. No fuiste vendida, sino alquilada a los Cook. Pagaban al amo por tu trabajo semanal, aunque oí decir que la señora Cook no hacía más que quejarse de que no valías lo que pagaban ella y su marido». La vieja Reed bajó el tono de voz. «Harriet, ahora que vales dinero, caminas por el filo de la navaja. Si eres demasiado cabezota como para que te alquilen a cambio de tu trabajo, te venderán al sur, como a los demás, y nunca más volveremos a verte». Harriet asintió. A sus 6 años empezaba a entender la situación tan precaria en la que se encontraba. Poco tiempo después de regresar a la cabaña de esclavos, su cuerpo se llenó de manchas desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Tenía el sarampión y una fuerte bronquitis debido a las horas que había pasado sumergida en las frías aguas hasta la cintura. Mientras se recuperaba, su madre atendía sus necesidades preparándole pociones herbales y masajeando su pecho. Entretanto, ella intentaba no pensar demasiado en lo que ocurriría una vez que se encontrase mejor. Lentamente, pasito a pasito, gracias a los cuidados constantes de la vieja Reed, Harriet comenzó a recuperar las fuerzas. Un día, Marianne volvió de la casa grande con noticias del exterior. El señor Mowbray ha venido con la noticia de que Thomas Jefferson murió la semana pasada. «Debía ser ya un anciano», comentó Ben. «Sí», continuó diciendo Marianne. «Por lo visto, tenía 83 años y ha muerto el día de la fiesta del 4 de julio». «4 de julio de 1826», murmuró la vieja Reed. «Y nuestras posibilidades de ser libres no han aumentado ni un poquitito. Si tan solo pudiese conseguir que alguien me escuchase, todos nosotros seríamos libres, todos». Harriet miró hacia otro lado. Odiaba escuchar esa peculiar combinación de desesperación y amargura que se manifestaba en la voz de su madre siempre que hablaba acerca de la libertad. Según la vieja Reed, su último amo había prometido liberarla, o manumitirla, que era el término correcto, cuando muriese. La vieja Reed siempre había sostenido que su amo le había dicho que todo era legal y estaba por escrito en su testamento, pero cuando el anciano murió, a ella la vendieron y nunca se volvió a mencionar el tema de su libertad. «No tuve ninguna oportunidad de descubrir la verdad», decía a veces. «¿Cómo podría una vieja negra como yo desafiar a una familia blanca y rica? No hubiera podido leer el testamento ni aunque me lo hubiesen puesto delante. Pero yo sé lo que oí, y también sé que debería ser libre». Harriet había escuchado aquella historia muchas veces y la creía. Si tu madre era esclava, entonces tú también eras esclava, pero si tu madre era una negra libre, entonces tú también eras libre. Así que si el testamento hubiese sido respetado, Harriet y todos sus hermanos y hermanas habrían sido libres. «Ya podemos olvidarnos de que eso suceda nunca», gruñó Henry. «Nuestras oportunidades de ser libres, tan pronto como vienen, se van para no volver». Mientras se recuperaba, Harriet había pasado mucho tiempo pensando en el asunto de poseer esclavos de la libertad,
y de todo lo que ello significaba. Qué maravilloso tenía que ser poder mantener a la familia unida, sin tener que preocuparse de que vendieran a algún miembro río abajo o alquilasen sus servicios para que él o ella se murieran de un resfriado. Aunque nadie lo mencionaba nunca, ella sabía que una vez se recuperase, la alquilarían de nuevo para trabajar fuera. Oraba para que le tocase un amo amable, que le dejase hacer las tareas de la casa fuera de la casa y le diese unos zapatos para pasar el invierno. No sucedió ninguna de estas cosas. La alquilaron de forma muy parecida a como había sucedido la vez anterior. Llamaron a Harriet a la casa grande y le presentaron a la señorita Susan, otra blanca desconocida. Poco después estaba sentada en una carreta rumbo a un destino ignorado. 2 horas más tarde se detuvieron frente a una casa de tamaño mediano. En el porche le esperaba una mujer en una silla con un niño en brazos. «Aquel es Rupert», dijo la señorita Susan. «Tu trabajo consiste en cuidarle. Si llora, te haré a ti responsable». Odio escuchar el llanto de un bebé, especialmente durante la noche. No hay nada peor que una buena noche de sueño interrumpida por el ruido. Se bajó de la carreta y se volvió hacia Harriet. «Ya está bien, vamos, niña. No te he alquilado para que estés ahí sentada sin hacer nada». La mujer que sostenía al bebé se acercó para saludarlas. «Es un poco pequeña, ¿no es cierto, Susan?», preguntó mientras examinaba a Harriet. «¿No has encontrado a nadie un poco mayor?». «Lo hará bien», replicó fríamente la señorita Susan. «Ya lo verás. El secreto consiste en traerlos jóvenes y entrenarlos a tu gusto». Estiró la mano y agarró a Harriet de una oreja. «Harás todo lo que yo te diga, ¿no es cierto, niña?». «Sí, señorita», respondió ella, mientras sentía como el habitual nudo se le iba formando en el estómago. Pasó el resto del día con Rupert, un bebé grande y gordo, totalmente distinto a los bebés esclavos que ella había conocido. Rupert sonreía y balbuceaba, pero todavía no hablaba, y podía sentarse, pero no gatear. La mayor parte del tiempo lo pasaba sentado en el regazo de Harriet, mientras ella le cantaba y jugaba con sus pequeños dedos regordetes. Al caer la noche, descubrió aterrorizada lo que significaba cuidar de un bebé blanco. La señorita Susan arropó a Rupert en su cuna y señaló hacia una estantería que había justo encima. «En ese estante hay un látigo», le dijo a Harriet, «y si tengo que entrar en esta habitación a hacerme cargo del bebé, sentirás sobre tu piel toda su fuerza. ¿Me he explicado con claridad?». Harriet asintió. «Sí, señorita», murmuró, bajando la vista hacia Rupert. Fue la noche más larga de la vida de Harriet. Se sentó junto a la cuna meciéndola con suavidad. No se atrevió a quedarse dormida, no fuera a ser que Rupert se despertase. Cada poco tiempo se levantaba y se estrujaba o pinchaba a sí misma para mantenerse despierta. A la mañana siguiente, cuando la señorita Susan entró en el cuarto del bebé, Harriet estaba tan cansada que se sentía enferma. «Suelo alimentar yo misma a Rupert por las mañanas», anunció la ama con voz alegre. «Tú puedes ayudar a mi hermana, la señorita Emily, con las tareas de la casa». Levantó sus cejas y añadió: «Y te lo advierto, me gusta tener la casa bien cuidada, así que no escatimes esfuerzos al sacar brillo, ni te olvides de barrer las esquinas». Después tomó a Rupert en sus brazos y dijo: «Vamos, niña, no seas holgazana. Puedes empezar por barrer y limpiar el polvo del comedor». Harriet se levantó y corrió escaleras abajo hasta el lugar donde comía la familia. Jamás había pisado una habitación tan grande, con 2 ventanales de cristal, 6 sillas a juego alrededor de una mesa y una alfombra en el suelo. «Barrer y quitar el polvo», se dijo a sí misma, intentando frenéticamente imaginar cómo debía hacerlo. Ya había tenido ocasión de ayudar a su madre a barrer la cabaña, pero ¿qué era eso de quitar el polvo? Sin saber muy bien en qué consistía aquello, decidió buscar una escoba y empezar por la parte de barrer. Encontró una en la cocina,
apoyada contra una mesa en la que había una fuente de melocotones. La visión de los melocotones le recordó que no había comido nada desde la noche anterior, pero sabía que en ningún caso debía tomar nada de la cocina. Ya la alimentarían cuando el ama pensase que era el momento apropiado. Intentando ignorar los quejidos de su estómago, Harriet llevó la escoba hasta el comedor y comenzó a barrer la alfombra. Un minuto después, la señorita Susan entró en la habitación. «¡Niña estúpida!», gritó. «¿Qué crees que estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre barrer la alfombra? ¿No sabes que debes llevarla fuera y azotarla? Estás esparciendo el polvo aquí dentro, y no estoy dispuesta a que haya polvo por todas partes. Si vuelvo y me encuentro aunque sea una mota de polvo en esta habitación, te voy a dar tantos latigazos que no los vas a olvidar en tu vida», le dijo, y con esas palabras salió hecha una furia de la habitación. Harriet se quedó allí parada, con las manos temblando y las lágrimas formándose en las esquinas de sus ojos. Lo único que deseaba era poder hacerse un ovillo en una esquina y dormir, pero arrastró las sillas fuera de la alfombra para poder sacarla fuera y azotarla. La señorita Susan volvió 20 minutos después con la cara roja de ira. «Debes ser la criatura más estúpida que haya creado Dios jamás», dijo echando humo mientras pasaba el dedo sobre la alacena. «Mira esto, lleno de mugre». Extrajo un azote del bolsillo de su falda y empezó a fustigar a Harriet. Ella gritaba de terror mientras las cuerdas del azote le cortaban la espalda y el cuello. Levantó sus manos para protegerse la cabeza, pero la señorita Susan se las apartó con fuerza hacia los lados y continuó dándole latigazos. Pronto se formó un charco de sangre en el suelo, pero eso no impidió que continuase con los azotes. Harriet comenzó a pensar si la ama no se habría vuelto loca. Finalmente escuchó otra voz. «¡Basta ya, Susan! ¡Detente de inmediato! ¿No te das cuenta de que ya tienes suficiente castigo?». El chasquido del látigo se detuvo y todo quedó en silencio por un momento. Harriet se giró y pudo ver a la señorita Emily en pie, junto a la puerta. «Por el amor de Dios», le dijo a su hermana, «piensa un poco antes de actuar. Si dejas inválida a la niña, no conseguirás obtener ningún beneficio de ella, y además perderás tu depósito cuando se la devuelvas al señor Brodas. En cualquier caso, ¿se puede saber qué ha ocurrido?». «Ni siquiera sabe barrer o limpiar el polvo adecuadamente», replicó la señorita Susan, mirando de reojo hacia Harriet. La señorita Emily suspiró profundamente. «Seguramente nadie le ha enseñado cómo hacerlo. Déjame que le enseñe cómo debe hacer algunas de las tareas de la casa. Estoy segura de que es capaz de seguir instrucciones si se le explican las cosas con suficiente claridad. Al fin y al cabo, ya debe tener por lo menos 6 años». «Muy bien», dijo la señorita Susan a regañadientes, «pero ten cuidado, no la estropees. No pienso tener a una negra engreída en esta casa». «Venga, Harriet», dijo la señorita Emily, «ve al arroyo y lávate un poco. Estás salpicando de sangre el suelo». 10 minutos más tarde, Harriet estaba sentada junto a una corriente de agua con una vieja toalla húmeda apretada en torno a su cuello. «Debes dar lo mejor de ti misma», le había dicho la señorita Emily. «Mi hermana tiene un temperamento deplorable y está acostumbrada a salirse con la suya». «Si usted me dice cómo hacer las cosas, lo intentaré con todas mis fuerzas», respondió Harriet. El día pareció hacerse interminable, y hasta que no se ocultó el sol, no le dieron algo de leche y un pedazo de pan de maíz como todo alimento. Se sentía tan cansada que casi no conseguía comer, especialmente al pensar en la larga noche que le esperaba acunando al bebé para que se durmiese. Las noches y los días transcurrieron en una confusa sucesión de llantos de bebé, latigazos y horas barriendo.
Su cuello se llenó de cicatrices cruzadas, que se superponían unas a las otras antes de que las más antiguas terminasen de curarse. Era raro el día en que la señorita Susan no tenía un estallido de ira, especialmente una vez que la señorita Emily se hubo marchado, y de que se quedasen viviendo en la casa solamente la señorita Susan con el bebé y su marido, el señor Jake. Una mañana, cuando llevaba viviendo allí aproximadamente 2 meses, la situación se volvió insoportable. «Ven aquí», dijo la ama llamando a Harriet. Ella apoyó la escoba contra la pared y se apresuró a ir a la cocina, donde su ama y el señor Jake se encontraban en medio de una discusión particularmente desagradable. «No es que te lo haya dicho una vez, sino que te lo he dicho miles de veces. Eres un tonto por confiar en nuestro vecino», gritaba la señorita Susan. «Si me hubieses escuchado, no nos habríamos metido en este lío económico. ¡Estúpido!». Harriet se quedó parada en silencio entre la puerta y la mesa de la cocina. Parecía como si la señorita Susan se hubiese olvidado de ella por completo. Mientras escuchaba cómo seguía dándole gritos a su marido, los ojos desviaron hacia el tazón de azúcar que había encima de la mesa. En él había un pequeño montón de azucarillos perfectamente ordenados. Su ama permanecía de espaldas a Harriet agitando frenéticamente los brazos. De repente tuvo un pensamiento audaz. ¿Y si estiraba sigilosamente la mano y tomaba un azucarillo? Casi podía sentirlo fundiéndose en su boca. Se arrimó un poco más a la mesa, sin desviar la mirada de su ama. Luego estiró la mano y tomó un cubito de azúcar. En ese mismo momento, la señorita Susan se dio la vuelta y presenció toda la escena, transfiriendo de inmediato hacia Harriet cada brizna de su ira contra el señor Jake. «¿Cómo te atreves, pequeña ladrona?», dijo gritando. «Juro ante Dios que voy a azotar cada centímetro de tu cuerpo». Harriet observó petrificada cómo la señorita Susan estiraba el brazo para tomar el látigo de cuero sin curtir que guardaba en un estante sobre la estufa de leña. Sin pensárselo 2 veces, se dio la vuelta y salió corriendo por la puerta. Sus piernas parecieron cobrar vida propia, impulsándola a toda velocidad calle abajo hasta perderse de vista. Demasiado asustada como para dedicar un pensamiento a lo que estaba haciendo o a lo que le sucedería a continuación. Y este sería el fin del capítulo 3. Ajá. Así que será hasta el capítulo 4. Nos vemos. Adiós.